Remueve las entrañas escuchar a Merche Aizpurúa de Bildu decir que lamenta el dolor causado por ETA a las víctimas. Ella, que como editora de Egin tituló Ortega Lara vuelve a la cárcel tras ser encontrado en un zulo donde estuvo enterrado vivo 532 días, y ella, que nunca ha condenado a ETA ni ha pedido perdón, y tampoco su partido ha colaborado en esclarecer los asesinatos de la banda terrorista aún sin resolver. Estas palabras remueven a cualquiera que tenga memoria, y más en el día en que se conmemora el 25 aniversario del asesinato de Miguel Ángel Blanco. Muchísimo le queda a Bildu para demostrar que está con las víctimas y no con los verdugos. Aquí arranca Cuestión de Prioridades. ¿Qué tal están? Buenas noches. El IPC sigue disparado, el peor de los últimos 37 años. Hacer la compra cuesta un 15% más que el año pasado, y Castilla y León es el segundo dato más alto de España. Es la cifra que sin duda más nos preocupa en estos momentos. Pero no todo son noticias negativas, porque hoy también hemos conocido que la demora para ser operado en nuestra comunidad en el segundo trimestre ha descendido 10 días. Bueno, el calor sigue en ascenso, es insoportable a ciertas horas del día, y esa puede ser una de las causas de que esté tan encendido el debate político, al menos a nivel nacional. En Castilla y León, el diálogo social avanza, ahora sí en positivo, al menos en las reuniones que han mantenido patronal y sindicatos con las consejerías del Partido Popular. Veremos a ver qué pasa mañana con las de Vox. Hoy vamos a entrevistar a un histórico del PSOE, tanto a nivel nacional como regional. Él es el expresidente del Senado, el burgalés Juan José Laborda, que ha firmado junto a otros exdirigentes socialistas un manifiesto en contra de la Ley de Memoria Democrática que mañana llegará al Congreso de los Diputados, gracias al apoyo de Bildu. Pero antes de entrar en estos asuntos políticos, nos vamos a ir, como ayer hicimos, a comprobar cómo está el incendio de la Sierra de Francia en Salamanca, que afecta sobre todo a la localidad de Monsagro. En el paso de los Lobos, en la subida a la Peña de Francia, se encuentra nuestro compañero Paco Gómez. Buenas noches, Paco. Es un incendio extremadamente virulento que ya está afectando además a otro término municipal, el de Serradilla del Arroyo. Sí, ahora mismo la situación que se contempla desde este puesto de mando en el paso de los Lobos de la Peña de Francia es ostensiblemente mejor que la que había a media tarde, pero aún así es el reflejo de un día complicado en el que este incendio, sobre todo a media mañana, por las condiciones climáticas, altas temperaturas y otras circunstancias, experimentaba un completo cambio, y lo que parecía hasta ese momento que podía darse no por controlado, pero sí más o menos por acotado, de repente empezaba a tener ese comportamiento tan virulento. Las llamas volvían a reproducirse con mucha fuerza y afectaba a nuevas zonas de masa arboral, en zonas sobre todo de pinares, y empezaba a extenderse efectivamente por ese frente oeste hasta Serradilla, que es lo que más ha preocupado durante la tarde. Incluso se pensó que habría que desalojar el municipio, aunque hasta ahora ese extremo está descartado, al menos de momento, por culpa del humo. Es el resultado también de un intenso trabajo. Los medios aéreos continúan en la zona refrescando, atacando las llamas, y sobre todo las brigadas terrestres. Nos dicen aquí en este puesto de mando que el trabajo de los 6 bulldozers que se han incorporado durante la tarde realizando cortafuegos está siendo bastante efectivo, con bastante capacidad de absorción de las llamas en esas zonas de pinares, así que de momento queda mucho trabajo por delante, pero la situación está otra vez relativamente encauzada. Eso sí, las temperaturas no van a ayudar, y tampoco el viento cambiante que se espera esta noche. Gracias, Paco. Va a ser desde luego una noche bastante complicada para los operarios y para los bomberos que están intentando sofocar ese fuego. Para los que somos serranos, la verdad es que es muy doloroso ver esas imágenes, esos bosques en llamas, ese humo en la Sierra de Francia, en la Peña de Francia, en el Parque Natural de las Batuecas. Bueno, vamos ya con las reacciones a la medida más polémica anunciada ayer por Pedro Sánchez en relación al impuesto a los beneficios extraordinarios de la banca y de las eléctricas. La banca cerró ayer en bolsa con una caída, nada más producirse este anuncio, algo que el presidente del Gobierno, García Ribote, buenas noches. Buenas noches, José Luis. No le ha dado la más mínima importancia. Sí, ha quitado Pedro Sánchez importancia a la caída en bolsa de la banca y las compañías energéticas. Dice el presidente que no hay que preocuparse y que con los dos nuevos impuestos no buscan estigmatizar a nadie. Ha sido la respuesta que ha dado al portavoz del PNV, que se ha referido a que después del anuncio de las medidas que ayer hizo Sánchez, dichas empresas cerraron la jornada en números rojos. Y realmente, en fin, tampoco me preocuparía por la evolución ayer en la bolsa, porque si uno mira cuál ha sido la evolución de la bolsa
y su capitalización de las grandes empresas energéticas y también de las grandes entidades financieras a lo largo de este último año, sobre todo en estos últimos meses, creo que es, en fin, no sé cómo calificar. Bueno, Alberto Núñez Feijóo dice que este anuncio es populista y que podemiza al gobierno. ¿Qué más ha dicho el líder del PP? Pues ha acusado a Sánchez de intentar parecerse a Podemos y ha calificado las medidas anunciadas por el presidente del gobierno de populismo. Feijóo tiene claro quién va a pagar el pato de los nuevos impuestos. Asegura que al final va a repercutir en el bolsillo del ciudadano. Ha pedido a Sánchez más información y detalles sobre las medidas. El señor Sánchez podía inspirarse en Pablo Iglesias, fundador del Partido Socialista Obrero Español, o en Pablo Iglesias, fundador de Podemos, y ha optado claramente por parecerse a Pablo Iglesias, fundador de Podemos. Podemizar el gobierno. Si el impuesto a la banca, que lo desconocemos, va a suponer más comisiones para operar con los bancos, va a suponer incremento de los tipos de interés y va a suponer menos retribución, que ya prácticamente inexistente, de los depósitos de los ahorradores, la mayoría de los ciudadanos no compartiremos esa decisión. Desde Castilla y León, el portavoz de la Junta dice que esta subida de impuestos es doblemente negativa. Sí, porque dice que puede recaer en consumidores y empresas y afectar en un mayor aumento de los precios. El portavoz de la Junta aún así ha querido ser prudente y dice que primero hay que conocer las medidas en detalle y esperar a ver el impacto en los sectores productivos. Una subida de impuestos siempre es negativa y si esta subida de impuestos al final se traslada a los consumidores y a las empresas es doblemente negativa, y si se afecta a sectores que tienen capacidad de trasladar estas subidas de impuestos en forma de precios a consumidores y empresas, pues lógicamente ponen en riesgo la competitividad de muchas de ellas. Bueno, Ruth, esta medida la toma el Gobierno para tener más recursos y hacer frente a esa inflación tan desbocada, aunque dice el presidente de COE que el gran beneficiado del alza de los precios realmente es el Estado. Sí, el presidente de la COE no está a favor de las medidas, considera que es un error culpar a las empresas que generan riqueza en el país. Garamendi además ha insinuado que quien más está ganando con la inflación es el propio Estado. Asegura que al final serán los ciudadanos y empresarios los que cargarán con las consecuencias de los dos impuestos. Esa misma tesis la escuchamos anoche en este plató, en la entrevista al presidente de Empresa Familiar. Parece que hay que buscar ahora a alguien que se está beneficiando. Yo creo que si alguien se está beneficiando de la inflación realmente es el propio Estado, donde prácticamente estamos en una horquilla de más de 20.000. Yo creo que prácticamente llegará a 30.000 millones más de euros que está recaudando. Es algo que inmediatamente lo vamos a pagar las empresas y los consumidores, con lo cual yo creo que son medidas estériles, porque tienen un efecto muy corto. O sea, realmente, si se quieren hacer medidas, se pueden hacer medidas de calado, ¿no? No sé, a mí se me ocurre pues reducir el IVA de los hidrocarburos o los impuestos que gravan el consumo energético. Y Ruth, ¿qué dice de todo esto uno de los grandes afectados? ¿Qué dice la banca? Pues se quejan de que ya pagan muchos impuestos y que la medida, dicen, va en contra del principio de igualdad y que además distorsiona el mercado. Recordemos, el impuesto a la banca es excepcional y temporal durante 2 años. Con esta tasa se espera recaudar 1.500 millones cada año. El portavoz de la Asociación Española de la Banca critica la improvisación jurídica del impuesto. Tampoco hemos sido consultados ni informados de las medidas, a pesar de mantener un constante contacto con el Gobierno. Lo que es cierto es que los accionistas de los bancos, muchos de ellos pequeños ahorradores, recibieron ayer un fuerte castigo. Sobre los impuestos anunciados ayer por el presidente hemos preguntado hoy en Twitter. Vamos a ver la pregunta. ¿Qué le parece el impuesto anunciado por Pedro Sánchez a la banca y a las eléctricas? La respuesta más o menos ha estado igualada, aunque finalmente el bien ha ganado sobre el mal. Un 55% está de acuerdo con los nuevos impuestos. Pues muchas gracias, Ruth. Vamos a ver si opinan lo mismo nuestros tertulianos de esta noche. Señor Girvés, ¿cómo está? Buenas noches. Más, hacía mucho que no venías por aquí. ¿Todo bien? Bien, todo. Gracias. Nacha Jiménez, ¿qué tal? Bien. Y Luis Jaramillo, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, es verdad que el Gobierno no tiene mecanismos legales para que los bancos no nos cobren más comisiones, para que suban los tipos de interés, para que las empresas eléctricas lo repercutan esta subida en el contribuyente.
¿Pero qué os parece este impuesto? ¿Qué creéis que va a pasar? ¿Nos van a subir todos estos aspectos que os estoy diciendo y qué es lo que dice el Partido Popular, lo que dicen los empresarios? Tomás. Bueno, pues a mí me parece que es una medida populista para contentar a sus socios de gobierno, que en realidad pues es un hachazo a los pequeños ahorradores, como ha dicho el representante de la banca, porque no hay que olvidar que los bancos, cuando se habla de la banca, parece que son los señores del puro. Oiga, eso es del milenio pasado. La banca son los millones de ahorradores que tenemos puesto en nuestros planes de pensiones, que por cierto nos cambiaron las reglas de los planes de pensiones, los hicimos con unas condiciones y a mitad del partido han cambiado las normas y ha pillado a muchísimos millones de personas que tienen una pequeña cantidad en el plan de pensiones y les ha dado un palo que están temblando, ¿no? A los que van a pedir una hipoteca, ya no hay hipotecas fijas, esto se ha acabado. A los que habían invertido en fondos de inversión porque parecía que la cosa podía ir bien y tal, a estos pequeños ahorradores, al gran ahorrador esto le da lo mismo porque probablemente el ahorro no lo tiene aquí, ¿no? A mí esto me parece que no está bien. Primero tenían que haberlo negociado, haberlo hablado y haber llegado a un entente, ¿no? Porque son entidades privadas, no hay que olvidarse. Pero a mí me preocupa muchísimo y me duele muchísimo y me enfadé muchísimo ayer porque ya lo estaba oyendo por la radio, y me enfadó muchísimo vamos, no quiero decirlo porque a lo mejor se me pueden querellar, vaya, pero que se ponga uno en lo peor. A ver, cuando una persona de la entidad de un presidente de gobierno dice con esa frivolidad que va a subir tanto sin haber avisado, sin nada, y automáticamente la bolsa pierde 5.300 millones, esos millones no los va a pagar la señora Botín, que es una empleada al fin y al cabo del banco. Los pagamos los que tenemos el dinero del Banco Santander. Eso de entrada. Eso es bastante más que lo que piensa el gobierno, lo que piensa recaudar el gobierno. Que por otro lado, bueno, yo solamente quiero, como tampoco estamos para alargarlo mucho, quiero poner un pequeño detalle que lo vamos a entender todos. Al venir para acá he visto en la gasolinera que ponía 2 euros, da lo mismo la gasolina que diésel, 2 euros. Algo más de la mitad van impuestos. Cuando la gasolina estaba a 1,4, el gobierno cobraba 0,7, 0,8 euros. Ahora que está a 2, cobra 1. O sea que quien realmente gana en eso es precisamente el que pone la teoría de Garamendi, ¿no? Que exactamente, es que es así. Arantxa, ¿qué hubieras votado tú en esa encuesta que hemos visto hace un momento? A ver, la verdad es que a mí el tema me pone, yo creo que a mí y a mucha gente, una disyuntiva muy importante, porque lo que veníamos viendo creo que era inasumible. Es decir, yo creo que todos nos hemos quejado bueno, pues de lo que estaba sucediendo con las eléctricas, de la subida de la factura de la luz, de lo inasumible, de la incapacidad de mucha gente para poder afrontarlo, a la vez que vas viendo un poco en paralelo pues los beneficios extraordinarios. Es decir, habrá que definir qué son beneficios extraordinarios. Sí, por supuesto claro, ¿no? Sí, pero quiero decir, yo creo que es que hay que definir todo, incluso el propio anuncio del presidente del gobierno también hay que definirlo y también hay que entrar al detalle, ¿vale? Yo lo que digo es que se produce una situación en la que nos quejamos reiteradamente del trato que dispensa la banca al cliente me da igual aquí en el medio rural, a la gente mayor, a la gente joven, tiene solo media hora para ir a hacer papeles porque fuera de esa media hora no se atiende, o sea, nos quejamos permanentemente de que hay un trato malo, teniendo en cuenta pues que en este país se ha rescatado a la banca con una cantidad de millones que han salido del bolsillo de todos, y cuando se toman determinadas medidas, ya sin entrar en esta en concreto, no nos gusta. Es decir, a mí me genera cierta incertidumbre pensar cómo se va a plasmar todo esto. A los encuestados sí le ha gustado, ¿eh? Sí, quiero decir, a ver, a mí hay una parte que también me ha gustado, pero yo necesito saber en qué se va a traducir todo esto. Respecto a lo que tiene que ver con las eléctricas, hombre, a mí creo que ha estado, desde mi punto de vista, poco afortunado Núñez Feijóo en ese caso, diciendo más o menos que es una medida o que se ha podemizado. Bueno, pues la tasa de las eléctricas la tiene también Hungría, que no creo que sea un país específicamente o especialmente conocido por estar podemizado. La tiene Italia, la tiene Gran Bretaña, la tiene Grecia, la tiene Rumanía. Es decir, hay medidas de este tipo que ya se han tomado en otros sitios. Igual lo que hay que hacer es sentarse con calma, ver la mejor manera de articular todos estos impuestos, nuevos impuestos, ver lo que ha funcionado en otros sitios, según las características de otros sitios, y aplicarlo de una manera acertada aquí. Insisto en lo que decía Ruth, efectivamente, son medidas que son por 2 años. Tampoco estamos hablando de que esto vaya a ser permanente. Se está hablando de una coyuntura en la que hace falta
una ayuda y se entiende que puede ser una de las vías. Luis, ¿se ha podemizado el Gobierno con esta medida? Totalmente el Gobierno. Si en algo hay un acuerdo general es que el Gobierno ha dado un giro de izquierda. Yo sí creo que este debate del Estado de la Nación se caracteriza fundamentalmente por un aspecto, y es que Pedro Sánchez lo ha utilizado para coser el pacto de Gobierno y para coser la propia coalición de Gobierno. Y eso lo hemos visto a lo largo del propio debate, donde la gente de Podemos saludó las medidas que desconocía y donde Rufián le revalidó el carnet de izquierdas a Pedro Sánchez en su intervención. Con todo, sobre el tema de los impuestos, para mí lo más grave de todo, lo que me parece una frivolidad que no tiene nombre, es que se anuncie un impuesto sobre un futurible que todavía no se ha producido, que se tiene que producir, que tenga carácter retroactivo, que genere 5.300, en redondo, 5.300 millones en pérdidas en la capitalización bursátil, y el presidente diga hoy que es que no ha pasado nada, que es que no tiene ninguna importancia, que es que ya se habían revalorizado mucho. ¿Qué mensaje de seguridad estamos mandando en un país en el que el presidente del Gobierno no reconoce que la capitalización de las empresas en bolsa es algo importante para la propia economía? Porque, entre otras cosas, como decía Tomás, la capitalización en bolsa beneficia a los pequeños clientes, también a los grandes, pero a los pequeños también y a muchos ahorradores. A mí me parece que Pedro Sánchez ha sacado todo el fuego de artificio para intentar coser la coalición de izquierdas, asegurarse el voto de cara a los próximos presupuestos y acabar la legislatura. Ese es el punto de vista que yo tengo. ¿Coincidís con eso? Que se ha revitalizado, o sale reforzado Pedro Sánchez de este debate, ha reactivado ese bajo ánimo que tenían los votantes socialistas que veíamos en todas las encuestas. Yo no he hablado de votantes socialistas, estoy hablando de la izquierda. Es decir, luego podemos hablar de ese abandono al centro que yo creo que se ha producido en este debate, que ha dejado el campo abierto y que puede tener sus repercusiones también. Tomás. Sí, yo quería hacer dos puntualizaciones. Se rescató a las cajas de ahorros. Es decir, a quien se dañó realmente fue a la banca, porque la banca tenía que asumir todo el follón que se generó en las cajas de ahorro. Pero efectivamente, yo coincido y suscribo todo lo que has dicho. Tenemos un ejemplo de esto que ha pasado ayer, hace 3 o 4 días. El señor Elon Musk dijo que no iba a comprar, primero que iba a comprar Twitter, y automáticamente las acciones empezaron a subir. Y una compañía que estaba al borde de la quiebra, dicho por el señor Zuckerberg, vamos, esto lo dijo él, una cosa que estaba cayendo, automáticamente se revalorizó y empezó la gente a comprar. Y hace 3 o 4 días dijo que no le convencía mucho y automáticamente ha empezado a caer. Jugar con el mercado, digamos, de opciones, de acciones y tal, de esa manera, a mí me parece que es irresponsable, porque como bien dice Luis, es que los accionistas no son los grandes accionistas, esos, todo esto lo tienen ya amortizado y hay gente que trabaja en unas condiciones que ni nos podemos imaginar. A quien pilla realmente esto es al pequeño. Claro. Y es al que tienen que proteger, porque no somos 20, somos 30 millones o 40, no sé cuántos. Hay mucha gente que no llega a final de mes. Pero esa persona pues está pagando una hipoteca y su hipoteca se le está encareciendo. Es decir, y son pequeñas cantidades que van subiendo, a unos más, a otros menos y tal, y esto a mí me parece que es indecente. Y luego una cosa, estoy con Luis, puede haber zurcido el Gobierno, que no lo creo, porque había que verle la cara de la señora Yolanda Díaz, según estaba hablando el señor presidente, había que verle la cara. Yo creo que no ha zurcido nada. Más que la cara, las manos, que no aplauden. Las manos. Y luego que haya ministros que en pleno debate cojan y se vayan, me parece una indecencia, directamente. Yo creo que no arregló nada. Sí que ha perdido muchos votos y, vamos, yo no sé, el hecho de que miembros del Partido Socialista, en absoluto respeto, como Juanjo Laborda o el señor Vargas, pues, vamos, que están en eso, o sea, se le están yendo votos, pero no solo de su partido, de futuros votantes, de gente que a lo mejor había pensado, pues, votar a un partido de centro-izquierda, moderado y tal. Ahora no hay... Luego le preguntamos a Juan José Laborda si cree que esto está haciendo daño al partido. Yo lo que creo es que Pedro Sánchez, desde un punto de vista de político, ha decidido jugar claramente a la izquierda. Entonces, ha decidido disputarle el terreno al propio Podemos, porque nadie dudará que todas estas medidas que se han tomado, no lo olvidemos, ahí están los gestos de Yolanda Díaz, y precisamente cuando Yolanda Díaz aparece en el horizonte como una alternativa a Podemos para intentar aglutinar el voto de la izquierda. Arantxa, ¿tú crees que ha perdido el centro, como dice Luis Jaramillo? Bueno, es que bueno, a ver, técnicamente el Partido Socialista ha sido siempre un partido de izquierdas. De facto, en los últimos tiempos yo creo que hay momentos en los que yo personalmente creo que no ha estado tan claro, pero yo creo
creo que, personalmente creo que le correspondía hacer ese movimiento. O sea, porque hay una parte grande que corre el riesgo de perderla. Y si pierde esa parte, ¿cuánto le va a quedar por el otro lado, digamos, de la izquierda hacia el centro? Entonces yo creo que es algo que tenía que hacer y yo personalmente además creo que es por propia coherencia con las propias siglas del partido. No olvidemos, es un partido socialista. No olvidemos que sociológicamente en España, hasta ahora por lo menos, las elecciones en el bipartidismo se han estado ganando siempre por el centro. No se han ganado ni por la derecha ni por la izquierda. Bueno, sí, y ahora España hay es un país de gobierno, centro, ¿no? y ahora hay un gobierno muy de izquierdas o más próximo a la izquierda, pero porque se han aglutinado a toda una serie de formaciones políticas que están en el extremo, fundamentalmente. La gran duda, perdona que te Pero bueno, yo creo que lo mismo sucede en el lado de la derecha, ¿no? También se ha aglutinado a otra serie de partidos mucho más a la derecha, que ha hecho que el partido que podía ser de centro-derecha se esté ubicando más a la derecha. Pues vamos a hablar de la centro. derecha, que es la gran duda de lo que pueda ocurrir mañana en la última sesión del debate sobre el Estado de la Nación, las propuestas de resolución. ¿Qué creéis que va a hacer Alberto Núñez Feijóo? ¿Qué va a hacer el Partido Popular? ¿Va a apoyar estas medidas, sobre todo las relacionadas con la banca y las eléctricas? Hoy no decía nada, hoy no se mojaba. Y yo tengo la sensación de que no habrá un voto a favor de esas medidas. Tengo la sensación de que no habrá un voto a favor. Es muy interesante, he estado leyendo esta tarde las propuestas de resolución que postulan fundamentalmente los grupos de izquierda, que van todavía mucho más allá en la subida de impuestos, etcétera. En ese discurso a mí me parece tan demagógico de que los ricos, los ricos, los ricos, los ricos. Es decir, vamos a ver, los ricos son los que menos problemas tienen. Aquí los que más problemas tienen son los ciudadanos, las clases medias, que son las que estamos agotando fundamentalmente en este momento en la sociedad española y hacia las que habría que trabajar, porque se nos ha pasado un debate del Estado de la Nación sin que sepamos qué se va a hacer para intentar frenar la inflación, que ese sí que es un impuesto que está hundiendo a la sociedad. De hecho, había muchas críticas hoy que faltan medidas estructurales, ¿no? Hay medidas, que son medidas muy concretas. Si es que el Estado reconoce que ha recaudado 15.500 millones de euros más en el primer cuatrimestre con relación al año 2021. Si reconoce eso y está diciendo que tiene que recaudar 7.500 con una serie de impuestos que generan una serie de inseguridades jurídicas muy importantes, la Unión Europea está diciendo recortemos gasto público. No en gasto público o gasto social en muchos casos, sino en gasto superfluo, que se puede. Se le ha atacado al Gobierno de la Nación con la macroestructura que existe en estos momentos en el Gobierno de España y no ha habido ni una sola palabra de un solo recorte. Bueno, pues vamos, perdona Arantxa, sí, muy breve. Solo recordar que ya en marzo también la Comisión Europea sugirió a los estados que en un momento determinado y ante la situación que se planteaba por las subidas tremendas de los precios, que se podían empezar a plantear estos impuestos para la banca, para las eléctricas. Es decir, que esto tampoco es una cosa que se haya sacado de la manga el presidente del Gobierno. Sí, recortar el gasto público también, y no lo van a hacer. Bueno, vamos a seguir, compañeros, hablando sobre el debate del Estado de la Nación, porque allí también se ha hablado de Castilla y León y más en concreto del pacto PP-Vox. Inés Arrimadas, de hecho, ha cargado duramente contra el vicepresidente Juan García Gallardo. Ruth, ¿qué es lo que ha dicho desde la propia tribuna del Congreso? Bueno, pues en su turno de palabra, Arrimadas ha acusado a Pedro Sánchez de colonizar las instituciones, ha reclamado una administración libre del control político y ha pedido también una ley antifloreros. Ahí es donde ha entrado Juan García Gallardo, el vicepresidente de la Junta. Escuchen. Una ley antifloreros, para que no pase lo del vicepresidente de Castilla y León, que yo creo que lo que le pasa al vicepresidente de Castilla y León para decir esas cosas que dice son dos cuestiones. Uno, el sectarismo, y otro, que está muy aburrido porque no trabaja. Entonces se pone a pensar cuánta gente en Soria practica sexo sin fines reproductivos. Es que ese hombre está muy aburrido cobrando un sueldo entero. Eso hay que darle trabajo a ese señor urgentemente. Bueno, pues rápidamente ha reaccionado el vicepresidente de la Junta. ¿Y qué es lo que ha publicado en su cuenta de Twitter precisamente contra la líder de Ciudadanos? Bueno, pues Gallardo replicaba a la presidenta de Ciudadanos y, como ya es habitual, lo hacía a través de Twitter. El vicepresidente de la Junta escribía: os han mandado al banquillo en Castilla y León por liberticidas, vagos y veletas. Amenazasteis con cerrar consultorios médicos, arruinasteis a comerciantes y hosteleros, aumentasteis el gasto público ineficaz y no hicisteis ningún cambio real. 0 lecciones, concluye. Bueno, en esta segunda sesión también se ha vuelto a hablar de la banda terrorista ETA y se ha producido, bueno, pues una imagen simbólica entre Pedro Sánchez y Patxi López.
Si todo empezaba en la intervención de Arrimadas, quien reprochaba a Sánchez el haber alcanzado un pacto con Bildu para sacar adelante la ley de memoria democrática. Pedro Sánchez respondía a la presidenta de Ciudadanos diciendo que ETA ya no existe. Mención especial la que ha hecho Sánchez a Patxi López, Zapatero y Rubalcaba. Todos ellos, ha dicho, trabajaron para alcanzar la paz. Desde hace 10 años la banda terrorista desapareció. ETA ya no existe, señoría. Tengo una mala noticia que decirle a usted y a la bancada de la derecha. ETA ya no existe. Después de estas palabras, Sánchez se ha ido hacia su escaño. En un principio se ha sentado, ha intercambiado unas palabras con Nadia Calviño y rápidamente se ha levantado y ha subido a saludar a Patxi López, con quien se ha dado un fuerte abrazo. De fondo, los aplausos de los diputados socialistas. Bueno, la portavoz de Bildu ha dicho que más pronto que tarde se va a construir la República Vasca y ha lanzado, Ruth, un mensaje a las víctimas de ETA. Sí, en ese mensaje ni ha pedido perdón ni tampoco ha condenado los atentados de la banda terrorista que acabaron con la vida de más de 800 personas. La portavoz de Bildu ha afirmado que sienten el sufrimiento causado y se ha remitido a la declaración que el año pasado hicieron en Aiete, en el mes de octubre, a través de Arnaldo Otegi. Ha repetido prácticamente las mismas palabras. Reconocen que nada puede deshacer el daño causado, pero que están convencidos que puede aliviarse desde el respeto, consideración y memoria de todas las víctimas. Trasladarles nuestro pesar y dolor por el sufrimiento padecido. Sentimos su dolor y desde ese sentimiento sincero afirmamos que el mismo nunca debió haberse producido, que a nadie puede satisfacer que todo aquello sucediera ni que se hubiera prolongado tanto en el tiempo. Desgraciadamente, el pasado no tiene remedio. Tomás, ¿qué sensación te recorre el cuerpo cuando escuchas las palabras de la portavoz de Bildu? En algún programa ya me pronuncié un poco, y además te mandé algún correo. A ver, no puedo explicarlo en unos segundos, solamente decir, a mí me da vergüenza. Esto es una indecencia que esta gente esté ahí. Eso por un lado. Luego, por otro lado, por lo que he hablado y lo que he oído yo por la radio, no ha especificado en ningún momento qué víctimas eran. Yo creo que estaba hablando... Bueno, ese lenguaje ambiguo, sí, ese lenguaje amplio ambiguo de víctimas del terrorismo. Sí, ya, pero es que esta señora está equiparando al señor que le han pegado un tiro en la nuca, que lo han matado delante de los hijos, a estos 4 que estaban organizando un petardo y se les fue de la mano y reventó. Los está equiparando. Y como no ha dicho nada, yo entiendo que no tiene nada que decir y lo que está haciendo es una apología de sus muertos. A mí me parece una barbaridad. Yo estoy de acuerdo en que hay que acabar y hay que establecer la justicia. Lo primero que tiene que hacer antes de decir eso, y ya lo hemos comentado en algún programa, es aclarar o dar pistas para que se aclaren los 380 asesinatos que todavía quedan por aclarar. Segundo, que cada uno cumpla con lo que ha hecho, porque lo que no puede ser es que el matar a una persona salga por 4 duros y encima haya que oír esto. Yo que he pasado por sitios donde han puesto petardos y han matado a gente y en algún momento he tenido miedo, pues no estoy contento. Y cuando oigo esto me pone bastante mal y ahí lo dejo. Arantxa. A ver, a mí me gustaría que ya que decimos todo esto, que si desentrañas frase por frase, bueno, pues tiene, ¿no? Nunca tenía que haber pasado, sentimos el sufrimiento. Yo creo que ya las cosas se pueden decir más claramente y como hay que decirlas, ¿no? Y ya está. Y dejamos de dar vueltas a estas frases construidas de una manera determinada para decir sin que parezca que digo, para no terminar de decir. O sea, tú hablas de decir la palabra perdón, por ejemplo. Efectivamente. Si de verdad sentimos y esto no tenía que haber sucedido nunca, señores, nuestro perdón a todas las personas a las que les hemos causado mal, a toda la sociedad que ha quedado en este país francamente marcada por la realidad de ETA en los 40 años que tuvo presencia en el país, y pondremos todo de nuestra parte para que todo lo que está, pues eso, los asesinatos que están sin esclarecer tal, bueno, pues que se esclarezcan y que todo el mundo pueda ver su dolor, su memoria de alguna manera, no sé cómo decirlo, no subsanada, pero bueno, por lo menos un poco aliviada. Es decir, si ya consolada, si es una cuestión, insisto, semántica,
Si ya hemos llegado a decir todo esto, que insisto, su dolor nunca debió producirse, a nadie puede satisfacerle lo sucedido, queremos trasladarle nuestro pesar y dolor por el sufrimiento padecido. Digámoslo claramente. Señores, pedimos perdón. No son las mismas palabras exactas que dijo Otegi en esa declaración institucional en Aiete. Por otra parte, también digo que porque las cosas no se digan, aunque yo considero que sería mucho más fácil y mucho más útil y mucho más práctico llegado a este punto, porque las cosas no se digan como nosotros queremos que se digan o que las digan, tampoco restemos toda la importancia a lo que se dice. Dicho lo cual, en este caso concreto, yo insisto, teniendo mucha crítica a la forma de decir las cosas y estando totalmente de acuerdo con lo que ha dicho Tomás en ese sentido, por supuesto no olvidar esto, las nuevas generaciones que ya no se acuerdan de todo lo que ha pasado, tienen que saber lo que ha habido en este país, tienen que saber lo que ha sucedido. No se acuerdan porque no se lo hemos sido capaces de trasladárselo. Efectivamente, claro. Pero hay que trasladárselo. Yo también digo una cosa que escuché el año pasado, sobre todo a cuenta del estreno del documental de Borja Semperín Madina. Igual es momento, sin perder, por supuesto, nunca esa memoria, ese respeto, ese apoyo a las víctimas, de empezar a mirar al futuro y de ver cómo queremos articular todo esto. Igual es momento de ir dando ese paso. Es un paso que va a costar mucho dar, pero igual es momento de ir dándolo, porque por detrás viene gente que no conoce todo esto que ha sucedido y que la idea que va a tener de todo esto que ha sucedido va a ser francamente muy distinta a la que tenemos nosotros, que sí sabemos lo que ha sido, y mucha gente, mucho más, como Juanjo Laborda, que lo contará luego. Yo también creo que no debemos de perder la oportunidad, como decían ellos, insisto en el documental, de empezar a mirar al futuro y de ver qué queremos hacer con todo esto. ¿Compartes esa última teoría de Arantxa? Revisando la historia y revisando todo lo que pasó y ampliándolo a la transición para cargarnos la transición. Dejemos la política de las palabras y vayamos a la política de los hechos. Hay muchos casos sin resolver. Si Bildu realmente está tan arrepentido, que facilite que estos temas se solucionen. Que deje de agitar a la Kale Borroka y se dejen de producir hechos como el que se produjeron en Pamplona el otro día en la procesión de San Fermín. Que dejen de homenajear a los asesinos. Que se siguen homenajeando a los asesinos en el País Vasco. O sea, es que esta es la realidad. En suma, que condenen de una vez por todas el terrorismo de verdad. ¿Y a qué crees que responden estas palabras hoy de la portavoz de Bildu? ¿Tiene tintes electorales de cara a las elecciones autonómicas del País Vasco? Yo soy de los que creo que Bildu disputa una parte importante del electorado en el País Vasco al PNV. Entonces, quieren desprenderse, claro, por eso digo, quieren desprenderse o intentar dar esa imagen de una moderación que se le aparque de esa ETA, que por cierto, el presidente del gobierno, que es presidente del gobierno, decirle a un diputado que le doy la mala noticia de que ETA ha desaparecido, como diciendo, ustedes querrían que ETA siguiera existiendo, es posible que la ETA asesina haya desaparecido, pero la ETA sociológica yo creo que no está tan claro que haya desaparecido. Porque ha habido un exceso de presencia de ETA en este debate sobre el estado de la nación. Era el aniversario de la muerte de Miguel Ángel Blanco. Ahí está. Entonces, sí, yo quiero decir una cosa que, vamos, no lo he dicho antes, lo digo ahora. Respecto a lo que ha dicho, yo creo que hay dos cosas, que es perdón y justicia. Eso para empezar. Y ya dejando aparte eso, quería decir una cosa. Yo creo que esta declaración, igual que la del señor Otegi, pero sobre todo esta, en que se ha oído ahí tan, en fin, creo que es correcta, le faltaba efectivamente acabarla y rematar y decir las cosas como tienen que ser. Pero bueno, yo creo que eso es para facilitar el que mañana se va a votar una ley para que cule más, es como una especie de vaselina para que duela menos. Y probablemente, entarzándose en cosas de estas, mañana a lo mejor pues, hay menos lío, menos fricción, menos tal. Yo creo que es todo un paripé. Creo que es un paripé. Es que además, Ipurúa esta mañana ha dicho que hay que dejar de utilizar a las víctimas y a la memoria. Hay que dejarla de utilizar con carácter y con fines políticos. Bueno, pero precisamente la ley de la memoria que se va a aprobar es una ley con fines claramente políticos. A ver, aquí se están haciendo que hay que olvidar la ETA y todo esto y están todos los días con el tema de Franco. Oiga usted, que es del milenio pasado. Bueno, no sé. A mí me parece que hay que ser un poco serios, hay que empezar a mirar hacia adelante, y para mirar hacia adelante hay que saber lo que hay detrás, y hay que perdonar, hay que adaptar y tirar hacia adelante. Para eso la gente tiene que reconocer todo. Gracias a Dios, aquí, y yo lo viví porque yo nací en el año 51, en plena miseria, en Valencia además, más miseria. Yo creo que la transición hizo una cosa muy buena, y fue perdonar, hacer amnistía y arrancar de nuevo, con todos los problemas. ¿Y tú crees que en este caso hay que perdonar también, Tomás? Yo creo que sí, porque es que si no, pasas la vida con rencor, el rencor cada vez sube más,
la falta de integración, no sé cómo decirlo, es que yo lo he vivido, porque yo viví en una zona, yo viví en mi familia represaliada por el franquismo. Pero es que después represaliados por el otro lado. Es que esto no va a ningún lado. Oiga, hay varias amnistías. Lo que no tiene sentido es que ahora se quieran anular las amnistías que ha habido, anular los juicios que puede haber habido, etcétera y tal, en reivindicación de una serie de muertos de la represión de tal. Oiga, represión hubo en los dos lados. Es una guerra civil. Y la guerra civil lo que hay que hacer es, cuanto antes, cerrarla. ¿Qué es lo que hizo la transición? Yo me acuerdo al señor Solé Tura, el Partido Comunista, vamos, el PSUV creo que era, que me merece un respeto tremendo, porque este señor era panadero y acabó de catedrático. Yo era lavacoche y acabo de catedrático. Oiga, me merece todo el respeto del mundo. Y este señor se sentó con el señor Fraga, ministro de Franco, ministro de la represión en Vitoria, etcétera, y llegaron a un acuerdo de no pegarnos. Yo me acuerdo haber visto en el Congreso y en la televisión al señor Carrillo y al señor Fraga hablando. A lo mejor habría gente que no querría ver eso. Pero hemos llegado a un acuerdo de olvidarnos de eso y tejer para el futuro, porque lo que están haciendo ahora es destejer. Pero esto es... Pero es que, Tomás, el problema que yo creo es que se ha utilizado, es decir, las dos Españas, la España azul y la España roja, hubo un tiempo que desaparecieron de nuestro escenario. Es decir, teníamos una época de convivencia. Es decir, cuando se destapa como argumento electoral o como herramienta electoral, es cuando esto empieza a tomar otro cariz completamente diferente. Y ese es el asunto que ahora tenemos abierto en canal. Efectivamente, hemos hablado mucho de ETA, pero es que hemos hablado mucho de Franco. O sea, es que hemos hablado muchísimo de Franco. Y hay que preguntarle a la sociedad española, los que tenemos más años, casi ni le conocimos, Pero es que la mayor parte de los jóvenes, tu caso, por ejemplo... Yo no. Tú no, evidentemente. Yo muy joven, yo no. Tenía un añito yo, cuando murió Franco. Pero si es que nosotros hemos vivido, nos hemos criado. Vamos, yo no porque soy más viejo, pero vamos... La gente se ha vivido y se ha criado en la España que había, que era la España de progreso. España llegó a ser económicamente la 9ª potencia económica del mundo. Y eso era el progreso y tal, que habrá problemas, claro, que habría políticos que a lo mejor no podían hacer lo que les gustaba y otros, bueno, claro, a mí me hubiese gustado ser rico, no lo he sido. Es decir, bueno, eso... Tomás, vamos a hablar de todo esto con nuestro entrevistado, que después de publicidad vamos a tener, es Juan José Laborda, expresidente del Senado burgalés, un gran dirigente del Partido Socialista aquí en Castilla y León, también a nivel nacional, y hablaremos de esa ley, la ley de memoria democrática que mañana se aprueba en el Congreso. Enseguida volvemos. Mañana llega al Congreso la polémica Ley de Memoria Democrática del Gobierno que pretende el reconocimiento y la reparación de las víctimas de la guerra civil y de la dictadura y que permitirá, gracias al apoyo de Bildu, investigar las vulneraciones de los derechos humanos hasta 1983 para, como ellos mismos dicen, poner en jaque el relato de la transición española. Pues bien, este pacto incomoda a muchos votantes socialistas y cargos actuales como los presidentes de Castilla-La Mancha y de Aragón. Tanto es así que históricos exdirigentes del PSOE han pedido a Pedro Sánchez, a través de un manifiesto, que retire esta norma porque tergiversa de forma injusta el pacto constitucional. Entre ellos está Javier Rojo, expresidente del Senado, exministros como Sainz de Cosculluela y García Vargas, y el burgalés Juan José Laborda, que también fue presidente de la Cámara Alta y que nos escucha desde Cantabria. Buenas noches, ¿qué tal, señor Laborda? Buenas noches. Bueno, algunos de los firmantes pertenecen a la Asociación para la Defensa de los Valores de la Transición. Muchos de ellos también ocuparon cargos políticos durante la etapa de Felipe González. Dicen que no aceptan lo que introduce Bildu, y es que se considere como periodo sospechoso hasta diciembre de 1983, cuando ya se había celebrado el referéndum constitucional, 3 elecciones generales, 2 municipales y varias autonómicas. Señor Laborda, ¿qué riesgos tiene que se incluya este periodo de tiempo en la ley? Bueno, realmente es, de nuevo, intentar reiterar, solo que en una ley del Estado, una ley nacional, una vieja teoría ideológica que intentó sacar adelante en la antigua Herri Batasuna y que sigue siendo hoy la propuesta de ese proyecto de ley. Porque claro, al prolongar esa fecha hasta 1983, supone negar
que la Constitución instaura un nuevo régimen, instaura una situación radicalmente distinta y que, por tanto, lo que sucede a partir de diciembre de 1978 con la Constitución aprobada configura un nuevo espacio político hasta en pequeños detalles que tiene una cierta importancia, porque la Constitución tiene una disposición derogatoria en que efectivamente se dice exactamente que la disposición derogatoria quedan derogadas todas las leyes de la época franquista, empezando por la ley del movimiento nacional, y dice exactamente, y asimismo quedan derogadas cuantas disposiciones se opongan a lo establecido en esta Constitución. Es decir, la aprobación de la Constitución y su entrada en vigor en diciembre de 1978 cambia radicalmente lo que venía detrás y lo que iba a suceder más adelante. Hay una cosa que me parece bastante significativa, que tiene que ver, curiosamente, con el terrorismo. Hasta la aprobación de la Constitución existía pena de muerte. La Constitución suprime la pena de muerte. Y esa es la grandeza de la Constitución y de la democracia española, que tiene que hacer frente a una ofensiva de los terroristas y, sin embargo, dispone unas posibilidades mucho más relacionadas con el concepto humanista y con la idea de que la muerte, el asesinato, no es castigado por el Estado democrático con la muerte, sino que se sitúa en un plano muy superior y, por lo tanto, juzga y condena, pero no aplica la pena de muerte. Señor Laborda, para que no haya dudas y sobre todo que quede claro, ustedes, los firmantes de ese manifiesto, sí respaldan la localización, exhumación e identificación de las personas desaparecidas durante la Guerra Civil. En lo que no están de acuerdo es en lo que ha propuesto, lo que ha añadido Bildu. Yo tengo que decir que los socialistas burgaleses, en el año 1979, empezamos a homenajear a los caídos por los fusilamientos de la época franquista. Hay 3 localidades en Burgos donde los socialistas erigimos monumentos que tenían que ver con los desaparecidos, con los fusilados de manera ilegal en la época de la Guerra Civil. Por lo tanto, estamos completamente de acuerdo con que eso se tiene que resolver. Pero el problema que hay en la ley es que, junto con una batería de medidas que son necesarias, que pueden ser muy positivas, hay el problema que he tenido, porque además yo creo que es innecesario. ¿Por qué el gobierno ha tenido que ceder a ese pacto con Bildu? Eso es lo que no se entiende, porque ese pacto con Bildu mancilla el conjunto de la ley. Deja, diríamos, colgada de un hilo la parte positiva de la ley. ¿Por qué? En pocas palabras, porque yo creo, y es la idea que reiteraré durante esta entrevista, es necesario que los grandes partidos se pongan de acuerdo hasta en esos aspectos. Es necesario, porque de lo contrario no saldremos de este torbellino de polarización que estamos sufriendo en estos momentos. Usted escribía el domingo, este pasado domingo, un artículo de opinión en el Diario de Burgos que titulaba Historia o Memoria y en el que decía que la ley que se aprobará mañana relata una historia que no es cierta respecto a que el fin del franquismo fue obra solo de los antifranquistas y, sin embargo, no se menciona en ningún momento el consenso. ¿Por qué cree que se esconde esa pieza clave de la transición? Yo en ese artículo
es un análisis histórico que hice hace ya unos años en un volumen que se editó con la ocasión del 40 aniversario de la Constitución. Señalo que a partir de 1962, una parte de lo que podíamos llamar el aparato del régimen, gente que estaba en posiciones de derechas, empezaron a acercarse y llegaron a un compromiso con los franquistas y con los antifranquistas y para intentar llegar a una fase en que se superara la dictadura de Franco mediante una idea que no era la restauración de la República, que es muy importante este extremo, sino mediante un pacto que nos permita tener un sistema político como el europeo. A partir de 1962, la dialéctica no es republicanos contra franquistas, sino que de pronto aparece una nueva visión, y es Europa como fórmula para superar la dictadura. Y el consenso no es más que eso, el entendimiento entre los que venían del régimen anterior, del régimen franquista, y los que estuvimos en contra del régimen franquista. ¿Sobre qué base? Sobre la base de la democracia de corte representativo, que era una democracia exactamente europea. Y por eso, en el año 1978, yo era senador constituyente, el Consejo de Europa, la más antigua institución unitaria europea, nos admitió a los españoles en el Consejo de Europa sin tener ni siquiera totalmente aprobada la Constitución, porque fuimos todos a Estrasburgo, desde los comunistas hasta Alianza Popular. ¿Y qué dijimos? Que habíamos logrado un acuerdo en torno a las ideas del Consejo de Europa, las ideas de la democracia representativa europea, y sobre esa base íbamos a construir el futuro. Y nos creyeron y nos dieron paso. Ese fue el inicio de un cambio radical. Es la única vez en la historia de España, desde 1812, en que la Constitución no es una perfección ideológica en el sentido de encontrar una perfección casi platónica, sino hemos encontrado una fórmula anglosajona, concreta, empírica, en la que todos podemos sentirnos integrados en una norma común. Y por eso esa de la Constitución. Muy necesario, desde luego, la unidad política. Uno de los protagonistas de este manifiesto, yo no lo desconocía, que ha participado en su redacción, es el socialista y tertuliano de este programa, Jesús Quijano, que también, señor Laborda, le quiere formular una pregunta que nos ha grabado esta tarde. Quiero que la escuche. Juanjo, ¿cómo estás? Buenas tardes. Pues mira, la cuestión es la siguiente. Sin duda, compartimos la preocupación por esta disposición de la Ley de Memoria Histórica, en la que se extiende el periodo, digamos, a revisar desde el punto de vista de la vulneración de los derechos humanos hasta el 31 de diciembre de 1983, cuando ya pues el sistema democrático, la Constitución del 78 estaban ya suficientemente asentados. Te preguntaría simplemente, tú que además tienes una visión profunda y rigurosa del asunto, como, en fin, historiador y especialista en historia que eres, ¿qué tesis consideras que hay detrás? ¿A qué pretensión puede obedecer esta extensión, digamos, de la sospecha de vulneración de derechos humanos que debiera de centrarse en la dictadura? Pues ¿a qué intención puede obedecer
el extenderlo hasta el 31 de diciembre del 83, cuando ya las instituciones democráticas estaban asentadas y en un funcionamiento pues perfectamente homologable, ¿no?, con cualquier sistema democrático. Esa es la cuestión que te planteaba. Cuídate y seguiremos siempre en contacto amistoso, como siempre lo hemos estado. Gracias, Jesús. Bueno, lo que se puede decir de esto es, diríamos, revisar algo que la justicia española, ya una justicia plenamente democrática, había resuelto. Es decir, en el año 83, efectivamente, hubo unos casos bastante, digamos, antiestéticos, inmorales, en el sentido de que terroristas fueron tratados de una manera que no era la correcta. Y eso costó condenas, cárcel, a quienes cometieron esos hechos. ¿Qué intentan con esto? Intentan colocar en el mismo nivel a unos miembros de ETA que fueron objeto de acciones criminales, que fueron castigadas efectivamente por la justicia, a el conjunto de víctimas que ETA siguió causando años y años, hasta los años que la banda se disolvió. Porque hay que tener en cuenta una cosa muy, muy clara, ¿no? Hombre, yo creo que hablar por orden, digamos, cronológico inverso, ¿no?, de Miguel Ángel Blanco, de José Antonio Ortega Lara, de Fernando Mújica, en mi caso, amigo mío, Francisco Tomás y Valente, también amigo mío, Fernando Buesa o Enrique Casas, es decir, poner en el mismo nivel a estas personas con lo que efectivamente padecieron o sufrieron unos miembros de la banda terrorista, me parece que es un intento de tergiversar la historia real y sobre todo quieren hacer algo muy, muy típico que ya tiene muchos antecedentes, ¿no? Es decir, por una parte, no reconocen que la lucha armada fue un desastre. No reconocen que la Constitución es un triunfo incluso en el País Vasco, que hubo asesinos y víctimas, y que la democracia tuvo razón desde el primer momento. Y ETA ha sido derrotada por la democracia no solamente desde un punto de vista físico, sino ha sido derrotada moralmente. Entonces, la ley esta, yo creo que combate ese intento de enaltecer una historia tremenda y oscura, que es el enorme fracaso que supuso que ETA durante muchos años negó que España era una democracia. Juan José, decía el exdiputado riojano y exministro también, Javier García Coscullera, que esta ley le produce asco. Usted es historiador y los firmantes fueron claros protagonistas de la transición. ¿Le hubiera gustado que contaran con ustedes para redactar esta norma? Y yo no sé también, de forma muy breve, si algún miembro del Gobierno se ha puesto en contacto con ustedes, siendo del mismo partido. No se han puesto en contacto con nadie de nosotros. Y, hombre, nos hubiera gustado no que nos hicieran caso, sino sencillamente que leyeran o que tuvieran en cuenta lo que han aportado los historiadores. En este texto, este manifiesto, está firmado por Jordi Canal. Es un historiador de Cataluña de primera magnitud. Está firmado por Juan Francisco Fuentes, un historiador contemporáneo que además ha tenido libros de enorme popularidad. Por ejemplo, su estudio sobre el 23F. O juristas como Javier Tajadura, que es al mismo tiempo un escritor en los periódicos y que efectivamente ha puesto en valor el componente
más intenso, más perfecto y más europeísta de nuestro catálogo de derechos fundamentales que está en la propia Constitución. Señor Laborda, tenemos aquí a tres tertulianos que también quieren hacerle alguna pregunta. Alguno de ellos ya le conoce. A Luis Jaramillo me imagino que sí. Luis. Juan José, muy buenas noches y encantado de verle, aunque sea a través de la pantalla. Estuvimos en los pasillos de Fuensaldaña en otro tiempo, durante bastante rato, y charlamos. Éramos más jóvenes. Sí, evidentemente, éramos bastante más jóvenes. Al hilo de lo que le he escuchado intervenir, yo quería hacerle una pregunta muy sencillita. ¿En la política actual se cede a todo con tal de estar en el poder? ¿Todo vale? ¿Pactar con quien sea a costa para tener el poder? El problema que tenemos es que, y es una pregunta interesantísima que usted me hace, pero yo le voy a decir en síntesis lo que pienso de este asunto. Ahora mismo, con la globalización que tenemos, con la construcción europea por una parte y con la profundización de los entes inferiores al Parlamento Nacional o al Gobierno Nacional, sean las comunidades autónomas o sean los ayuntamientos, realmente los políticos nacionales no tienen poder. Por lo tanto, tienen que exacerbar las diferencias, porque en realidad tienen poco margen para hacer política. De tal manera que el problema que tenemos, que es un problema global, es un problema que afecta a muchos países europeos, porque esa situación que padecemos nosotros la están padeciendo igual los franceses, los ingleses o los alemanes. Lo que ocurre es que hoy en día es necesaria que la política tenga una dimensión al menos de alcance europeo, porque lo contrario, como tienen tan poco margen, necesitan exacerbar las diferencias. Y eso es lo que explicaría, una de las razones que explicarían esta tremenda polarización que estamos sufriendo. También nos acompaña, señor Laborda, es que vamos un poco justos de tiempo. Arantxa Jiménez, que es periodista, con ella no coincidió en Fuensaldaña, eso estoy completamente seguro, pero bueno, hoy coinciden aquí. Yo estuve, todavía llegué a Fuensaldaña, sí, pero no cuando él era no estaba él, obviamente. Socialista. No estaba él, no. Yo, buenas noches, señor Laborda. Yo, incidiendo un poco en lo que le preguntaba a Luis, aunque ha creado un poco el contexto, lo ha esbozado, le pregunto más directamente, le preguntaba Jesús Quijano qué tesis había detrás de esta prolongación, ¿no? Y yo le pregunto qué tesis hay detrás de la aceptación del Partido Socialista de esta sugerencia por parte de Bildu, o de esta imposición, o de esto, como queramos llamarlo. Pues la verdad es que no lo entiendo muy bien, porque yo creo que esa mezcla del aspecto positivo de la ley y esa aceptación del pacto con Bildu, que el pacto con Bildu por sí mismo ya es algo incómodo, sobre todo cuando, por ejemplo, el presidente del gobierno ha dicho en muchas ocasiones que nunca pactaría con Bildu. Entonces, ¿cuál es la explicación? Pues seguramente será la necesidad de encontrar apoyos en el Congreso. Cuando quizá Esquerra Republicana retira su apoyo al gobierno, compensa ese vacío con acercarse a los grupos radicales vascos o los grupos que gravitan en torno a Bildu. Señor Laborda, usted es un dirigente histórico, es un militante histórico, creo que fue en 1974 cuando recibió por primera vez el carné del Partido Socialista. ¿Se reconoce en este Partido Socialista, en el Partido Socialista de Pedro Sánchez? En muchos aspectos no, pero tampoco eso tiene mucha importancia. Yo voy a seguir teniendo el carné del partido toda mi vida, porque al fin y al cabo estoy en un partido que ha cubierto una quinta parte de la historia de España. Y por lo tanto, esto es una fase transitoria. Yo lo que quiero decir para terminar mi intervención es que lo que voy a pelear toda mi vida es para que se restaure la comunicación
entre el centro derecha y el Partido Socialista. Nos queda una pregunta más que le va a formular Tomás Girvés. Sí, hola, buenas noches, señor Laborda. Yo le conocí hace ya unos 30 años en unos actos públicos. Le agradezco muchísimo las opiniones que ha dado, son absolutamente certeras de cómo veo yo que deben ser las cosas. Yo tengo una pregunta que está en el aire, se la hace mucha gente, hay otros que no la entienden, que es la siguiente. Y usted como historiador a lo mejor me comprende lo que quiero decir. ¿No es hora ya de dejar la guerra civil a los historiadores, cerrarla y, como usted dice, utilizar la Constitución que tiene dentro herramientas suficientes para el presente y el futuro y utilizarlo como una vía de integración en Europa y de mejora no solamente del cuerpo legislativo, sino de la sociedad en general? Y que tenga herramientas, pues, por ejemplo, para cuando venga una tormenta como esta, económica, tan grave y tal, que tengamos herramientas de respuesta rápida, y esto exige a lo mejor el entendimiento entre el centro derecha y el centro izquierda. Por ejemplo, acabamos de ver a los 5 diputados de Bildu y a mí me da vergüenza que la estabilidad del país y que lo que se vaya a votar mañana dependa de esos señores, de 5 diputados. O sea, no lo sé, ¿usted qué opina de esto? Pues estoy prácticamente de acuerdo con lo que usted acaba de plantear. Yo creo que, en primer lugar, la historia es muy distinta que la memoria. La memoria es un hecho individual y la historia es una ciencia. Y por lo tanto, eso de crear en leyes memorias democráticas o memorias históricas es crear, digamos, una corriente de opinión opinable, mientras que la historia avanza como la ciencia, lógicamente con avance, el retroceso y verificación y error, como cualquier otra ciencia. Y por lo tanto, hay que recordar además una cosa muy fundamental, y es que cuando hicimos la Constitución, la generación de la Constitución, no hicimos un esfuerzo historicista en el sentido de recuperar el pasado, sino que quisimos construir el Estado. La Constitución habla más del Estado que de la nación, precisamente por ese hecho, porque lo que nos interesaba era construir una España en bases democráticas, huyendo y salvándonos de los problemas que habíamos padecido durante el siglo y medio anterior. Y esa es la clave. Por lo tanto, hay que hacer un esfuerzo por hacer buena historia, investigación histórica, y a poder ser, dejarse que la memoria intente construir un discurso político que siempre está sujeto a la tergiversación. Pues Juan José Laborda, que sepa que tenía yo muchas ganas, tenía yo pendiente poder entrevistarle aquí en Cuestión de Prioridades, hoy lo he conseguido. Gracias de verdad por hacernos un hueco, siga disfrutando de las vacaciones en Cantabria y seguiremos muy pendientes de todo lo que hace y todo lo que dice, porque bueno, usted sigue siendo una referencia socialista aquí en Castilla y León. Gracias. Muchas gracias. Bueno, nos vamos ya con el último cotilleo influencer de la temporada. Soraya Lázaro, antes de irse a la playa, nos ha recapitulado lo que más se ve en las redes durante estos últimos días. Vean. Muy buenas noches, José Luis. Ay, qué pena, por favor, que hoy es el último cotilleo. Pero venga, vamos a darle, que hoy las noticias virales tienen que ser muy potentes. Y como noticia viral más potente no podía ser otra que la celebración del orgullo en Madrid. Más de 600.000 personas marcharon en Madrid en la gran manifestación del orgullo bajo el lema Frente al odio, visibilidad, orgullo y resiliencia. Y es que cada año muchas más personas se unirán para que este día tenga más importancia y relevancia y reivindicar la igualdad. Otra de las noticias súper virales ha sido la retirada de Rigoberta Bandini, que ha creado una revolución entre sus fans. Según declaró
claro, se retira un rato largo para descansar y en otoño dará sus últimos conciertos. Y ha dicho, una cosa es retirarse de los escenarios, pero curro va a haber. Así que calma, que se ha hecho un drama, pero que Rigoberta volverá, ella va a seguir currando, lo que pasa que, hija, hay que descansar un poquito después de tanto curro. Otra de las noticias súper virales ha ocurrido en Florida, cuando el sheriff requisa un coche a un narcotraficante y lo convierte en su coche patrulla de la ciudad. Pero no en cualquier coche, mira cómo ha tuneado este pedazo de coche para fardar por toda la ciudad como el sheriff que es. Esto es sacarle un punto positivo a las cosas malas, este señor ha ganado el juego de la vida. Y por último, un menor se encuentra un bolso, decide devolverlo y se lleva una recompensa de 13.000 euros. Adrián Rodríguez fue a devolverlo y se encontró con la tía de la dueña del bolso, así que se lo dio. Cuando la dueña se enteró, intentó encontrar a Adrián Rodríguez para agradecérselo como Dios manda y utilizó las grabaciones de las cámaras de seguridad de su casa para poder encontrarlo a través de unas fotografías que difundió por las redes sociales. Abrió una colecta a través de GoFundMe y consiguió una recompensa de nada más y nada menos que 13.000 euros. Hay que ser buena persona en la vida, que a veces se te devuelve recompensado por 100. Mira, yo con mis amigas me encontré con 13 añitos en el parque un móvil y llamamos a un número que ponía papá y el padre nos dio 5 euritos. Oye, que no son 13.000 euros, pero el banquete que nos dimos esa tarde en el kiosco éramos la envidia de todo el barrio. Y hasta aquí el último cotilleo. Oye, que hemos hecho 42 cotilleos. Ojito, cuidado. De verdad que muchísimas gracias por haberme hecho un hueco entre vosotros con esta sección tan bonita, que me ha encantado hacerla. Y gracias por aceptar a Pistacho también. ¿Ah, que sí? Ay, qué penita que se acabe, voy a llorar. Pero bueno, que no os preocupéis, que me voy a la playa, ¿eh? Vosotros no os preocupéis, que yo allí lloro y se me pasa. Muchísimas gracias por todo y sobre todo a ti, José Luis. ¡Mua! Gracias a ti, Soraya, es un gran fichaje y espero contar contigo la próxima temporada. Tienes aquí un fan, que es Luis Jaramillo, que siempre me dice, qué buena es Soraya. La cámara un montón, hay que reconocerlo. Sí. Bueno, Calixto Albricias, también le vamos a dar vacaciones, se las ha ganado, oye, todas las noches con su llave inglesa dando golpes a las tuberías. Vamos a ver la última noticia atascada de esta temporada. Las bajantes, José Luis, ¿hacen el ruido que oís? Renault desarrolla en Palencia un prototipo de vehículo autónomo con algoritmos de inteligencia artificial. En ese caso, pronto el vehículo dejará de ser autónomo y se pondrá a preparar unas oposiciones. Ya fluye la actualidad en esta comunidad. Está bien enlazado, Tomás. Los autónomos al final, muchos de ellos lamentablemente acaban opositando. Bueno, no se piense que nos vamos ya hoy, que mañana hay todavía programa, que como estamos aquí despidiéndonos de algunos de los colaboradores, mañana seguimos. Tomás, gracias. Arantxa, Luis, gracias. Vosotros no seguiréis mañana, pero nos vemos en septiembre seguramente. Buen verano. Y a ustedes les espero mañana a las 9:30 aquí, en Cuestión de Prioridades. Descansen y disfruten. Adiós.